Hola, bienvenidos al curso de derivada y el tema de hoy es derivada de una suma o diferencia. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo es la función de 4x a la 2 menos 5x más 3. Y esta función es de la forma f de x es igual a u menos b más w. La derivada de esta función es la derivada de u menos la derivada de b más la derivada de w. Entonces, observen que acabo de dibujar un círculo al primer término de esa función. ¿Ok? Y el primer término es 4x a la 2. Ese 4x a la 2 es lo que se conoce como la u. ¿Ok? Entonces, fíjense que allí, vuelvo a escribir 4x a la 2 y lo encierro en un círculo. ¿Qué quiero decir con estas tres cositas? Lo que quiero decir es que el primer término, que es 4x a la 2, en la fórmula es u. Es decir, que ese primer término es llamado u. ¿Y por qué se llama u? U se llama u porque es una composición entre x y una constante. ¿Ok? En este caso, una x elevada a la 2 por una constante. ¿Qué forma tiene ella? La forma que tiene ella, observen, es el 4, es decir, una constante multiplicada por x, pero esta x a la n. Aquí yo coloqué k1 porque es la primera constante de esta función. Muy bien. Observemos lo demás. Entonces, fíjense que acabé de cerrar en un círculo amarillo el siguiente término. Y ese siguiente término es la b. ¿Ok? Fíjense que me traje ese término para acá. Es decir, a la b. Y esa b no es más que menos 5x. ¿Qué forma tiene la b? La forma que tiene la b es k multiplicada por x. Observe que esta forma es distinta a esta. ¿Ok? ¿En qué se diferencia? En que este primer término, me refiero a la u, la x está elevada a la n, pero este otro término no. La x está elevada a la 1, en este caso x solamente, es decir, es simplemente la constante multiplicada por x. ¿Ok? Observemos observen que ahora encierro en un círculo al último término. Y ese último término es llamado w. Y esa w es este 3. Es decir, este último término de esta función. Y observen que esta forma, o mejor dicho, la forma que tiene el 3, es simplemente una constante. ¿Ok? Ahora bien, la forma que tiene toda esta función es esta. ¿Ok? La primera, que es u, es la primera constante multiplicada por x a la n, que es esta. La segunda, que es la b, es menos la constante 2 por x, aquí está. Y la última, que es la w, tiene esta forma k3, es decir, constante 3. Es decir, que la forma que tiene toda esta función es toda esta. ¿Cuál sería su derivada? Es muy sencilla. Cuando se va a derivar una suma o una diferencia, ¿ok? Como lo que es esto, se va a derivar término por término, ¿ok? Fíjense que este primer término lo voy a derivar, este segundo término lo derivo y este tercer término también lo derivo, ¿ok? A la final, ¿qué? A la final tengo simplemente esto, la derivada de una suma algebraica, ¿sí? Donde el primer término es llamado u, el segundo es llamado b y el tercero es llamado w. Listo. ¿Dónde qué? Donde ya sabemos pues que nuestra u es 4x a la 2, es decir, este primer término. Y que la derivada de esta u es derivar toda esta forma, bueno, lo que yo coloqué acá. La constante 1, es decir, la constante de él es 4.
su exponente, mejor dicho, el exponente de la x es 2. Y la derivada de x, como ya sabemos, es 1. Listo, ya tenemos todo esto. Perfecto. Ahora lo reemplazamos en la fórmula de la derivada de u. De u, sabemos que u', ¿quién es u'? U' es todo esto. Y que al derivar todo esto, bueno, se desencadena todo esto. ¿Ok? Entonces, k por x a la n, que es la forma, al aplicarle la derivada, la n, que es el exponente, multiplica con la constante, y todo esto multiplica con x, todo elevado al exponente, restarle 1 multiplicado por la derivada de x, que sabemos que es 1. Se ve muy largo, pero es muy sencillo de aplicar. Entonces digo, u'. U' es 4. 4 porque es la constante esta que ya estoy reemplazando. Luego, posteriormente viene el valor de la n, que es 2. La x y sus exponentes, en este caso su exponente es 2 y siempre se le resta 1, multiplicado por la derivada de x, que es 1. A la final, ¿cuánto es esto? La derivada de u es simplemente 8x. Ok, fíjense que se ve muy largo este procedimiento, pero con solamente ustedes observarlo ya saben cuál es la derivada. Observen que aquí simplemente es 4x a la 2. Esto tiene una forma de k por x elevada a un número. Entonces ustedes simplemente multiplican este exponente 2 por la constante y dicen que es 8. 8x, y al exponente todos le restan, siempre le van a restar 1, es decir que quedaría 8x a la 1, y obvio a la derivada de x es 1, y a la final simplemente la derivada de ese primer término, en este caso es 8x. Ok, muy bien, seguimos. Y ahora la oportunidad le toca a la b, y la forma, o digamos que la derivada de esa vez o de esa b, es derivar la forma esta, que es decir, cuando digo k2 me refiero a la constante 2, que es 5, multiplicada por x. Entonces, la constante 2 tiene un valor de menos 5, la derivada de x sabemos siempre que es 1, y la derivada de b, ¿okay? Tenemos que derivar todo esto, ¿okay? ¿Y cómo queda todo esto derivado? Observen, la k2 es igual a menos 5, la derivada de x es 1, y ya. Entonces la derivada de b es simplemente menos 5. Entonces observen que es muy fácil. Miren, nos vamos al ejercicio. El ejercicio dice que es menos 5. ¿Y cuál es la derivada de menos 5? Menos 5, porque si derivamos todo este término, que es menos 5, sabemos que la derivada de x es 1, y menos 5 por 1 es menos 5. Entonces observen que ya tenemos la derivada de u y ya tenemos la derivada de b. Ahora busquemos la derivada de w. ¿Y quién es w? Simplemente una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Esta. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ¿qué? Simplemente decimos que la derivada de w es 0. ¿Qué nos toca ahora? Ahora lo que nos toca es dar ese resultado. Sabemos entonces que la derivada de u es 8x. La derivada de b es menos 5. Y la derivada de w es 0. No lo coloco porque se sobreentiende. Y eso es todo. Entonces la derivada de esa función es 8x menos 5. Y ya, ese es el resultado. ¿Ok? Quiere decir que la derivada de esta función 4x a la 2 menos 5x más 3 es simplemente 8x menos 5. ¿Ok? Entonces, bueno, pasemos a un segundo ejercicio. ¿Ok? Es decir, a esta función. La función dice f de x es igual a 9x a la 5 más 3x a la 3 más x elevado a la 3 medio. Ok, hagamos un ejercicio mental y bueno, antes de hacer el ejercicio mental tenemos que saber qué forma tiene esta función, y la forma que tiene esta función es u más b más w. Es decir, u viene siendo todo este término, b es todo este término y w es todo este término. Listo, ya sabemos cuál es la fórmula. Ahora hagamos el ejercicio mental, mejor dicho, calculemos la derivada de
mentalmente. Y sabemos que esto específicamente, esta u tiene la forma de k por x a la n. Pero esto es muy fácil. Esta n la multiplicamos por la k, que sería 45. La x queda igual. Y a este 5 le resto 1. Es decir, que quedaría 45x elevada a la 4. Y ya eso es todo. Y sabemos que siempre la derivada de x es 1. Es decir, que normalmente esta primera derivada es 45x a la 4. ¿Ok? Pero veamos entonces su procedimiento paso a paso. ¿Ok? Entonces, sabemos ya que esta función tiene esta forma. ¿Ok? La derivada de una suma algebraica es simplemente derivar cada término. Derivar el primer término, el segundo término, el tercer término. Es decir, derivar la primera función, la segunda función y la tercera función. Ya. Ahora, fíjense que encierro en círculo el primer término. Ese primer término, ¿quién viene siendo? Bueno, u. Fíjense que me lo traigo y digo, bueno, sí, el primer término es u. Lo escribo acá y este u tiene esta forma. Es k por x elevado a la n. Y cuando digo k es porque, cuando digo k1 me refiero a que es la primera constante. Y cuando digo n1 es porque es el primer exponente. ¿Ok? Entonces, simplemente esta u tiene esta forma. K por x elevada a la n. Encierro en círculo el segundo término. Y ese segundo término es b. Entonces, fíjense que b es 3x a la 3. ¿Y qué forma tiene esta b? La forma que él tiene es también k por x elevada a la n. Es decir, que ambos tienen la misma forma. Y el tercer término es w. Y esa w tiene la forma idéntica a las otras anteriores. Entonces, la forma que ella tiene es esta. Es decir, u, su forma es esta, b es esta y w tiene esta forma. ¿Cómo sería su derivada? Muy sencillo. Aplicamos la derivada de cada término. Como se los dije al principio, simplemente n, sabemos n multiplica con x y ya. Y a la n le restan 1. Es decir, que tenemos que derivar esta primera forma, derivamos esta segunda forma y derivamos esta tercera forma. ¿Ok? Es decir, que quedaría de esta forma, como se los dije hace unos segunditos, es n que multiplica con k, x y x elevado a n a la 1 menos 1. Y así todas las demás. Ok, entonces buscamos los valores, o tomo el valor de u, que es 9x a la 5. Su derivada se calcula, ¿sí? Le aplico, mejor dicho, su derivada, sabiendo que k vale 9 y que n vale 5 y que la derivada de x es igual a 1. Listo, cuando desarrollo esta forma, mejor dicho, cuando le aplico la derivada a esta forma, me queda de esta manera. Y lo que me queda simplemente es reemplazar. Es decir, el valor de k1 es 9, el valor de n 5, luego escribo la x, y luego el exponente de la x, que normalmente el ejercicio me dice que es 5, le resto 1. Multiplicado todo eso por la derivada de x, que sabemos que es 1. Y ya, la derivada de u es simplemente 45x a la 4. Ese fue el ejercicio que hicimos al principio. Yo les dije a ustedes simplemente, vamos a hacer un ejercicio, vamos a calcular la derivada mentalmente. Y ya es sencillo, 5 por 9 es 45x a la 4. ¿Ok? Es muy, pero muy sencillo. Ahora bien, la b es 13x a la 3. Tiene esta forma. ¿Ok? La k2, o mejor dicho, su k es igual a 3, la n es igual a 3 también, la derivada de x es 1. Y cuando desarrollo la derivada de b, o mejor dicho, cuando desarrollo la derivada de esta forma, tiene que quedar así. Luego, lo que hago es reemplazar los valores. K vale 3, n vale 3, escribo x y resto su exponente 3 y siempre se le quita 1 según la fórmula. Y la derivada de x sabemos que es 1. Al resolver todo eso,
x, mejor dicho, la derivada de b es igual a 9x a la 2. Muy bien, ahora pasemos al w. El w es simplemente x elevado a la 3 medios. Su derivada, o mejor dicho, su forma es esta. Entonces, su constante es 1, su exponente es 3 medios, la derivada de x es 1, y cuando desarrollo la derivada de esta forma, queda de esto, queda así. Luego empiezo a reemplazar esos valores, el valor de k, de n, y todo esto queda de esta forma. Aquí simplemente multiplico esta fracción 3 medios por 1, que queda lo mismo. Todo multiplicado por 1 es lo mismo. Y resto sus exponentes, resto 3 medios menos 1. Es decir, que a la final queda 3 medios multiplicado por x y la resta de esos exponentes queda igual a 1 medio. Ya, ahora simplemente, ¿qué es lo que toca? Simplemente reemplazar las derivadas de cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, la derivada de esa función es, fíjense, de u, que nos dio 45x a la 4, la b, que nos dio positivo 9x a la 2, y la derivada de w, que es positivo 3 medios de x a la 1 medio. Listo, chicos, esto es todo en cuanto a cómo se calcula la derivada de una suma o de una diferencia. Fíjense que es muy sencillo, pero les recomiendo que hagan al principio, cumplan con los procedimientos, digamos que paso a paso, para que vayan tomando práctica y dominio del tema. Si te gustó el tema, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que sepas los próximos temas que estamos subiendo. Nos vemos entonces en unos próximos temas. Sí, hablan, Karen.